tal como le decía mi compañera Nitsamé, nosotros estamos trabajando en este proyecto que surge en el Museo del Recuerdo, que está allí en diagonal a la zona franca, frente a la Universidad de Magallanes. Y este proyecto se titula Reinterpretación en torno a la campana de la misión de San Rafael. Es un nombre largo porque son varias ideas que vamos a presentarles en el día de hoy en este proyecto. Entonces, esta es el afiche que va a salir para este fin de semana. Para todos y todas ustedes que después quieran ver esta actividad que está siendo grabada, van a poder verla buscando este nombre, Ventana Cultural UMAC, ¿ya? Que va a salir publicada el día 8 de noviembre, en donde aquí están identificados nuestros nombres y, bueno, los estudiantes y la profesora del Liceo Juan Bautista Contardi, que por cierto, este personaje histórico también va a aparecer dentro de esta narrativa. Bueno, aquí vemos una foto que para nosotros tiene mucho sentido, en donde aquí vemos a Nitzamé, que está la compañera que está acá. Aquí vemos a Mirta Salamanca, que ella es Segnam. Ella, su madre, su abuela, toda su familia son Segnam. Y esto también viene a decir, porque quizás un poco se escucha o habrán leído por ahí que los Segnam están extintos, que los mataron a todos. Pero eso no es así. Y bueno, ahí estoy yo con mi poncho. Y bueno, aquí vamos a ver una foto de la abuela de Mirta, que como pueden ver, está tejiendo un cesto y ven que ya no usa ropa moderna como nosotros. Y esto es porque cuando estaban los pueblos originarios y llegan posteriormente los pueblos occidentales, los europeos, ¿cierto? Hay un choque cultural, algo pasa ahí. En este caso podemos ver, por ejemplo, cómo vivían los Selknam antes de que llegue, por ejemplo, la expedición de Magallanes, posteriormente cuando llega el gobierno de Chile o el gobierno de Argentina, porque los Selknam vivían en Tierra del Fuego, justamente en la isla que está frente a nosotros, en Punta Arenas. Pero ¿qué es lo que ocurre con el pueblo Selknam? Lamentablemente, ellos van a comenzar a ser cazados, van a empezar a ser perseguidos, porque querían sacarlos de esta tierra porque la idea era poner ovejas, crear estancias y de esta manera poder colonizar el territorio. Aquí vemos otra fotografía de cómo este grupo de personas les pagaban para que vayan a matar a las personas del pueblo Selknam. Entonces esto terminó finalmente donde en este territorio, que es la isla grande de Tierra del Fuego, comiencen a ser perseguidos todos los Selknam. Nosotros estamos acá, en Punta Arenas. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que para evitar que sigan matando a los Selknam, aparece una figura que son las misiones religiosas, que en este caso pueden ver aquí en el mapa, que en algunos puntos, los puntos son donde se crearon las estancias, y aquí donde ven cruces es donde se crearon misiones. Por ejemplo, aquí misiones salesianas, aquí misiones anglicanas con el pueblo Yagán, y esta en particular que está aquí es la que vamos a ver hoy día, la misión de San Rafael. Entonces, antes de avanzar, vamos a ver algunos conceptos que son importantes. ¿Qué significa misión en este contexto que estamos hablando? Una misión es un espacio o un lugar donde se practica un conjunto de sermones religiosos y misioneros, y son personas que vienen desde otros lugares. En este caso pensemos en la imagen de curas y monjas y que vienen a cuidar a los sobrevivientes indígenas en lugares especiales construidos para ellos. San Rafael era el patrono, era el protector en la religión católica, que está vinculada con la cura de enfermedades. Y Don Bosco, que
probablemente también ustedes han escuchado a Don Bosco, porque hay de hecho una escuela, ¿cierto?, en Punta Arenas que se llama Don Bosco, y que Don Bosco es finalmente el que va a crear a los salesianos. Cualquier cosa, ustedes nos van consultando, tal como les dijimos en un comienzo. Entonces, es así como se crea en Isla Dawson la misión de San Rafael. O sea, se construye toda esta ciudad, toda esta pequeña ciudad, para que vivan los follinos. En este caso, llegan a vivir Segnam, Cahuéscar y Yaganes. Aquí podemos ver una fotografía de cómo era la llegada, porque como era una isla, se llegaba por un puerto. Tú te bajabas del barco y llegabas a este muelle y caminabas. Y aquí de frente, aquí se ven en los costados las casas donde vivían los indígenas. Aquí al medio está la iglesia de la isla y aquí estaban las mujeres y aquí estaban los varones. Entonces, aquí vemos una fotografía de los Segnam que estaban aquí en esta misión. Y aquí hay una particularidad en esta foto, porque ¿se acuerdan que les dije que esto era la iglesia? Bueno, la iglesia, en la mayoría de la arquitectura de las iglesias hay una torre, y en esta torre, como pueden ver, ahí hay un reloj y aquí hay un espacio vacío. En ese espacio vacío va a ir una campana, que es esta campana, que está en el Museo del Recuerdo. Y se preguntarán, ¿por qué una campana? ¿Qué significa una campana? Bueno, como los Segnam no tenían una noción del tiempo como nosotros que, por ejemplo, miramos la hora en el celular, en el televisor, en el computador, ya no existía el tiempo, tenían otras nociones de tiempo. ¿Y cómo se organizaban? A través de campanazos. Por ejemplo, en la mañana sonaba un campanazo y los indígenas se levantaban. Sonaba otro campanazo y tenían que ir a trabajar o a la escuela. ¿Se han fijado que no sé si pasa todavía en las escuelas, pero cuando salen al recreo hay un timbre o una campana? Esto es exactamente lo mismo. Cada vez que salía este sonido, ustedes, o en este caso los fueguinos, tenían que salir a hacer sus actividades. Y aquí vemos cómo están organizados. Ven que ya les cambiaron las ropas, les cambiaron las pieles. Y aquí vemos la presencia de monjas, de curas, y en este caso aquí la figura de José Fañano, que también va a ser muy conocido en nuestra ciudad. Aquí vemos cómo vivían antiguamente las mujeres Segnan y cómo vivían después dentro de la misión. O sea, vean que aquí viven en su toldo, en su casa, ¿cierto? Con pieles, viven con menos ropa, y aquí viven con ropa, con una ropa distinta. En el caso de los niños, por ejemplo, vamos a ver que también vivían con sus pieles hechas de guanaco y posteriormente tienen que vestir uniforme. Así como ustedes están en su casa cuando usan la ropa que ustedes quieren y después cuando van a la escuela tienen que usar uniforme. Aquí en este espacio ocurrió lo mismo. Y miren, los niños están tocando instrumentos musicales, o sea, tenían una capacidad de aprendizaje también muy importante. No eran salvajes como siempre los planteaban. En el caso de las niñas, que volvemos a ver nuevamente que usaban pieles de guanaco, en este caso les cambian las ropas, le colocan una especie igual de uniforme y aquí les están enseñando a bordar ropa. En el caso de los varones, los hacen trabajar en industrias, los hacen trabajar como peones de estancia, como el monumento al ovejero. ¿Se han fijado que el monumento al ovejero sale un hombre arriba de su caballo con unas ovejas y unos perros? Bueno, aquí pasó exactamente lo mismo. Aquí vemos otra fotografía de la misión, en donde aquí está el presidente Federico Errázuriz, que fue a ver la misión de Isla Dawson y lo que quería hacer la misión se traduce en esto, en transformar en estos indígenas a estas personas y, por supuesto,
mezclarlos con la nueva sociedad. Punta Arenas recién estaba comenzando, así que hubo un proceso de mestizaje. Y en el caso de las mujeres, aquí podemos ver una fotografía en donde vemos cómo, en este caso, las mujeres pasaron a ser eh, parte de la servidumbre de la familia. Aquí vemos tres mujeres indígenas que están trabajando en una casa de Punta Arenas. Y con esta fotografía fue que nosotros con el grupo de teatro dijimos, aquí hay que hacer algo porque esta historia está muy escondida, así que lo que hay que hacer, hay que presentarla en el museo. Y aquí les dejo con ustedes, le doy la palabra a mi compañera Nitzané, que les va a presentar lo que viene a continuación. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, como bien dice Rodrigo, esta fotografía que ustedes ven aquí a continuación fue clave, porque a partir de ella nosotros hicimos este traspaso, ¿cierto? Para trabajar dentro del museo esta escena teatral que relata un poco cómo fue la vida de los indígenas cuando luego ya quieren civilizarlos, ¿cierto? Y esta foto que ustedes ven ahora es una foto, como podríamos decir, mimética a lo que es la foto anterior histórica. Este es el grupo de teatro de la Universidad de Magallanes. Y ahí estamos con la foto original y ahí estamos con la foto del grupo de teatro. Esta obra fue el primer trabajo, no, fue el segundo trabajo, pero este es el primer trabajo en el fondo de lo que nosotros estamos desarrollando en conjunto con Rodrigo, de cómo traspasamos, ¿cierto?, estos hechos y estas historias que a veces están tan encapsulados y cómo hacemos que la comunidad magallánica eh, podamos interpretarlos, impregnarnos en el fondo de esta historia. Aincán es esta primera escena teatral que nosotros comenzamos a trabajar dentro de una de las casas del museo. Si ustedes conocen, bueno, y si no lo conocen, cuando ya se abran las puertas y podamos salir y visitar los lugares, están muy invitados a que conozcan el Museo del Recuerdo, se van a dar cuenta de que hay muchas casas que componen el museo. Una de ellas es la Casa Pionera. La Casa Pionera contiene un espacio de habitaciones, una cocina, comedor, un espacio de lavandería. Y dentro de ese espacio, que es muy pequeño, nosotros realizábamos esta escena teatral que duraba más o menos alrededor de 15 minutos. Y se realizaba durante 2 horas, iba entrando la gente, son más o menos 8 a 10 personas que pueden entrar dentro de este espacio. ¿Ya? La escena teatral nosotros la comenzamos a trabajar, necesitábamos material, ¿cierto? Para poder construir la dramaturgia de esta obra. ¿Qué fue lo que hicimos? Fuimos, como trabajamos directamente con Rodrigo, que es el historiador, nos basamos en el archivo, ¿cierto?, del sumario de los vejámenes a los pueblos indígenas. Desde ahí comenzamos a sacar toda la información para armar esta obra, que es Aincán, una niña indígena que tiene alrededor de 18 años, que fue una niña cuando tenía más o menos 8 años, cuando fue parte del remate de los indios y fue arrebatada, ¿cierto?, de su familia, de su madre y de su padre. Ya han pasado los años y la vemos instalada en esta casa como la servidumbre. Eh, el conflicto que ocurre dentro de esta obra tiene que ver personalmente con ella, con que ella no recuerda su lengua, su origen, cómo se llama. De hecho, en la escena su nombre es Rosario, ¿cierto? Y la están enseñando, la están civilizando, que es en el fondo como el pueblo blanco se defendía frente a estos hechos, ¿ya? Cuando nosotros comenzamos a leer un poco sobre el sumario, aparece una fecha muy importante, 1895, 7, 8 y 9 de agosto. En esa fecha se realiza el remate de indios en la ciudad de Punta Arenas. Como bien contaba Rodrigo, los indígenas, los Segnan, vivían en Tierra del Fuego, y a propósito de todo este asunto del capitalismo, donde llega el hombre blanco, no le acomoda en el fondo las costumbres que tienen los indígenas en su tierra, ¿no es cierto?
Ellos cazaban libremente, no vivían a través de ciertos territorios, empezó a enmarcarse los espacios, empezaron a aparecer las estancias. Entonces, ¿qué hacen con ellos? Empieza el exterminio. Y en una de esas ramificaciones del exterminio viene un grupo trasladado a Magallanes. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos? Dice en ese momento Manuel Señoret, ¿cierto? Que era el gobernador. Y deciden hacer un remate. Ellos al llegar al puerto de Punta Arenas se los trasladan dentro de unos galpones y los comienzan paulatinamente en algunos momentos a hacerles recorridos dentro de la plaza de armas para que la gente pudiese quedarse con alguno de estas personas. En la mayoría lo que querían era quedarse con los niños y comenzaron a separarlos de sus familias, a desintegrar tanto su cultura, su lenguaje, su familia, o sea, un exterminio, ¿cierto? Nosotros paralelamente teníamos, ¿cierto? Yo les estaba comentando Ancán, ¿cierto? Que era esta obra que habla de esta niña que en 1895 fue sacada de los brazos de su madre dentro del remate de indios. Cuando nosotros vemos este documento decidimos que es algo muy importante, y hay un documental que se había realizado antes por la Universidad de Magallanes sobre estos hechos, pero no existía en el fondo como algo masivo. Así que decidimos tomar tanto el lugar como la fecha. Y el 8 de agosto del 2018, a 123 años de los hechos ocurridos, nosotros realizamos esta intervención. Esta intervención fue convocada a toda la comunidad magallánica, teníamos actores, niños, madres con sus hijos, ¿cierto? Gente mayor, gente que venía de porvenir. Más o menos alrededor fuimos un grupo de 25 personas, más o menos, ¿cierto, Rodrigo? No recuerdo muy bien el Sí, más o grupo, menos, más más o o menos. menos. Nosotros hicimos un trabajo aparte de mediación, donde comenzamos a invitar a los colegios, y fue algo muy impresionante. El día de la intervención, más o menos en la Plaza de Armas, hubieron alrededor de 400 personas. Dentro de esta misma intervención teníamos a dos personajes muy importantes y relevantes. Uno de Mayra, ellos es apaga Mirta, la cámara. Perdón. sí, Mayra, 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 ¿puedes apagar tu cámara? uno de estos personajes relevantes es Mirta Salamanca, ¿ya? Como les comentaba Rodrigo, Mirta es una bisnieta de Lola Kiespa. Lola Kiespa fue la última chamana y cantora, ¿cierto?, de los cantos Selknam. No la última Selknam, como en algunos momentos se dice, porque los Selknam existen y están todavía. Y prueba era de tener a Mirta dentro de este gran equipo. También tenemos, pueden observar aquí en la fotografía, adelante están las dos mujeres mayores, ¿cierto? La que tiene algo en el, vuelve a la foto, la que tiene como un velo en el cabello, ella, perfecto, es Carolina Quintul, ella es del pueblo Cahuéscar. Y teníamos a estas dos grandes mujeres que en el fondo llevaban toda esta procesión en esta intervención urbana que se realizó en la Plaza de Armas. Tenemos algunas, ahí aparece atrás la Catalina, la niña de rulos, ella es del, ya salió ya, pero ella es del Liceo Contardi. Eh, bueno, fue una experiencia muy potente, muy enriquecedora para todos en realidad. Y yo tengo acá parte del guión de Remate de Indios y quiero leerles un trocito. Vamos a ver que abre aquí el guión. eh, Sobre el texto que ocupamos para realizar la intervención. Dice, el pregonero, que era el personaje que nos iba invitando y nos iba llevando hacia a esta intervención e iba guiando un poco el proceso, porque aquí vimos el remate. Dice el pregonero, desembarcaron en sus islas hombres extraños, armados de balas, veneno con el afán de riquezas, apropiándose del lugar para limpiarla de sus habitantes y luego explotar las tierras sin amarlas, para después jactarse de ser pioneros. El coro de rematados venía justamente en esa fotografía que ustedes ven ahí.
Nosotros resistimos como pudimos, pero caímos acribillados, sin orejas y a veces con las cabezas arrancadas, todo por una libra esterlina. Fuimos desterrados, rematados, nos despojaron de nuestros hijos, tratamos de esconderlos a veces de almohada para que no los encuentren. Aún así, nos los quitaron. El hombre blanco se comió a nuestros hijos, el hombre blanco se comió nuestra cultura, el hombre blanco se comió nuestra lengua para hacernos sus esclavos, sin poder saber de los nuestros. Nos quitaron la tierra, nuestro idioma, y hoy nos niegan en el pueblo de Chile porque dicen que no existimos. De ellos tenemos calles, colegios con sus nombres, y de nosotros solo quedan recuerditos para venderles a los turistas. Esta es una historia de real crueldad, donde fue tomada con ligereza. Nos tiraron carne cruda porque nos creyeron animales. Díganos ustedes, ¿quiénes son realmente los animales? Esa es parte del texto que se desarrolla en esta intervención, más o menos como al final de la intervención. Y deja esta cuestionante en el fondo. ¿Quiénes son en el fondo los no domesticados? ¿Por qué? Porque una cultura es distinta, ¿cierto? Nosotros, los blancos, teníamos que negarlos. Y es algo bastante contingente, es algo que sucede hoy en día también, ¿cierto? Lo vemos frente a las minorías. Siempre se le ha temido a la minoría lo que es distinto a nosotros. Y bueno, y es un trabajo en el fondo de lo que se está realizando ahora. Yo creo que a nivel quizás país ya estas cosas están cambiando poco a poco para ir ampliando nuestra mirada y saber en el fondo, no solo de los pueblos originarios, sino estas nuevas migraciones. Nosotros ahora lo podemos ver, ¿cierto?, en Magallanes, que estamos conviviendo con gente de otros países, de Colombia, de Venezuela, ¿cierto? Así que eso es un poco la idea, ir haciendo conciencia, ir releyendo, ¿cierto?, de estos casos. Esa imagen que ven ahí es bastante fuerte. Ahí tenemos a un indio patagón, ¿cierto?, donde se le está colgando este cartel que dice remate. Eso más o menos ahí con esa primera intervención. Yo no sé si la profe Sandra o alguno de los estudiantes quisiera preguntar algo. Yo O quiero decir una cosa perfecto. Santiago, te escuchamos. sobre eso de la señora Mirta de su presentación. Mi abuelita se llama también Mirta. Mira, hay una coincidencia ahí, qué bonito. Sí, ¿Ya? Perfecto. Quizás significa que todavía queda en Selnam entre nosotros. Exactamente, exactamente. Es súper emocionante saber eso porque, bueno, Rodrigo les puede comentar ahí, pero hay muchas agrupaciones, sobre todo en Argentina, y acá en Chile también hay agrupaciones, y ahora creo que, bueno, este texto, ¿cierto?, fue realizado el 2018 y dice en algún momento, cuando yo les leía, que el mismo pueblo de Chile nos niega la existencia de los Selknam. Pero eso, en este proceso de años, Rodrigo, ¿cierto que ha cambiado? ¿Hay alguna modificación? Sí, justamente, bueno, tenemos el antecedente de que en Argentina hay centenares, o sea, varios cientos de personas que son de descendencia Selknam, y en Chile también hay varias familias que, por ejemplo, saben que a su abuelo le decían Juan el Ona, por ejemplo. Entonces, claro, les quedaba la duda y se dieron cuenta de que finalmente eh, estos niños y niñas que fueron separados de sus familias crecieron en otras casas, hicieron su vida y bueno, no, como fueron separados desde muy pequeños, muy pequeñas, no sabían que eran Selknam. Y después, con el pasar de los años, buscando su identidad, se fueron dando cuenta que realmente sí son Selknam y hoy día están presentes y es cosa que busquemos en internet Selknam Chile y van a aparecer
eh, esa, esas referencias a el pueblo Selknam. Así que eso por una parte. Y bueno, lo otro también es que cómo vemos que esta historia hay que reinterpretarla porque probablemente a todos nos dicen que los Selknam están extintos o que ya no existen. Y eso es falso porque, como dicen ahí en el chat, están entre nosotros y no están con pieles de guanaco, obviamente, están con jeans, con chaqueta, pero están con nosotros. Y bueno, para ir avanzando y con las últimas imágenes que le queremos compartir de la presentación, vamos a ir cerrando con lo que viene respecto a la segunda parte de este remate de indios que se llevó a cabo igual en Punta Arenas. Aquí podemos ver el afiche. Ahí vemos a la compañera Nitsamé pegando afiches porque la idea de esto era invitar a personas que participen de Punta Arenas, que no necesariamente sean actores o actrices, sino que sean personas voluntarias. Y bueno, esto se desarrolló en el Río de la Mano, en el sector del Río de la Mano, y allí invitamos igualmente establecimientos escolares. Y si se dan cuenta, algunos nombres, las personas, que en este caso son los blancos, tienen sus nombres en la espalda. El gobernador de la época era Señoret, por eso aparece tanto el nombre Señoret. Incluso aparece Juan Bautista Contardi, que él era secretario del gobernador Señoret. Y aquí podemos ver algunas de las fotografías donde estos Selknam están vestidos con frazadas. Y están vestidos con frazadas porque fue lo que ocurrió una vez que les quitaron sus pieles, los dejaron así, como podemos ver en esta fotografía. Se dan cuenta que están, en vez de estar tapados con pieles de guanaco, están tapados con frazadas. Entonces, nuevamente, invitamos a Mirta, que ella es de la comunidad Selknam de Río Grande, y que vino a Punta Arenas para ayudarnos con esta actividad. De hecho, justamente esta es una de las fotos que más nos gusta, nos llama la atención, porque en el fondo aparece la palabra privada, que es respecto a la propiedad privada y cómo finalmente estos pueblos que eran libres, una vez que llega la colonización con el hombre blanco y sus armas y sus enfermedades, finalmente ocurre la tragedia para el pueblo Selknam y para todos los pueblos originarios en América en realidad. Y la idea de trabajar estas ideas de teatro también es un poco mezclar la ficción con hechos reales. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que esta escena en particular corresponde a un texto que aparece en los relatos históricos, donde dice que a los Selknam se les tiraba carne cruda para ver cómo no comían carne cruda, pero eso era porque los tenían varios días sin comida, entonces la gente se reía de los Selknam. Y bueno, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Itzamé, si Perdón, nos quiero puedes hacer un comentar. alcance antes de terminar con lo del remate en esta segunda parte, que es Sobras Humanas se llamaba esta segunda intervención. Y como si lo vemos dentro de una línea del tiempo, es lo que vino a continuación del remate de indios. Se realiza el remate de indios en la Plaza de Armas y al tiempo después queda gente mayor, ya los niños, las mujeres habían sido rematadas. Y a este lugar es donde llegan y ellos deciden qué hacemos con esta gente que ya en la mayoría eran ancianos, deciden llevarlos a la periferia y que era en un lugar real. Acá nosotros volvemos a ocupar el espacio real, ¿cierto? Que es el Río de la Mano, que en ese momento no había absolutamente nada, solamente aserraderos, y una fecha real. Entonces volvemos a hacer esta conmemoración, ya aquí es 124 años de estos hechos. Eso quería como más o menos ahí acercar para que también les quede claro que esto fue en continuidad, ¿cierto?, de los hechos del remate. Eso.
¿Y qué es lo que se viene ahora ¿Y qué es lo que se viene? próximamente? ¿Nos Exacto. podrías contar, Maite, cuál será nuestra próxima actividad? Sí, bueno, nosotros ahora, como les comentaba en un principio Rodrigo, la campana de la misión de San Rafael, ¿cierto? Que está que estaba en Isla Dawson, se encuentra en el Museo del Recuerdo. Y nosotros, como estamos realizando eh, esta investigación y esta seguidilla de los hechos, decidimos trabajar en torno a la campana, ¿ya? Que es un objeto que nos habla de la historia de qué es lo que sucedió en este espacio, ¿ya? Contarles de que en la isla Dawson es un lugar que ahora está, bueno, hace años, ¿cierto? Está militarizado, quiere decir que no tiene un acceso para para la gente de Magallanes o de cualquier lugar de Chile. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con esta reinterpretación es contar un poco la historia de qué es lo que pasó con el pueblo indígena de los Selknam cuando los llevan a la misión de San Rafael, y queremos hacer un levantamiento, ¿cierto?, de los espacios de lo que era la misión de San Rafael, que ahí podríamos ver quizás alguno de los mapas, ¿cierto?, de la misión. ¿Se podría ver, Rodrigo? Eh, no, por el momento no, pero se lo vamos a compartir porque no lo incluí en la No está el presentación. mapa ahí, pero sí podríamos ver quizás la llegada a la misión, esa fotografía donde se ve el puerto. Ahí está. Vamos a volver un poquito atrás, ya, perfecto. ¿Cierto? Acá les mostraba un poco que este era el emplazamiento que tenía la misión de San Rafael. Lo que nosotros queremos hacer ahora, ojalá ya el próximo año pudiesen visitarlo, si no vamos a tener que hacerlo dentro de cápsulas grabadas, es relatar la vida, la llegada, la vida cotidiana, ¿cierto? El desarrollo y la muerte de los indígenas que estuvieron en la misión de San Rafael. ¿Y por qué les decía que es un levantamiento? Porque en el fondo queremos hacer dentro de un acto poético cómo podemos marcar tanto el estrecho de Magallanes y la isla, ¿cierto? Y la isla Dawson y la misión de San Rafael dentro del mismo parque del Museo del Recuerdo. Esto se va a hacer también con actores, ¿cierto? Vamos a ver cómo fue la llegada, cómo estaban recibiéndolos, también la parte de los salesianos, y vamos a ir tomando ciertos hitos, como también en algunos momentos también había mostrado Rodrigo fotografías, ¿cierto?, de los niños que fueron parte del coro y de los músicos de la misión en su primera y única muestra que se realizó en Magallanes. Ese es más o menos el trabajo que se viene ahora con lo que es el objeto, ¿cierto?, de la campana, ¿ya? Es algo que nosotros ahora debemos hacer la traducción, ¿cierto?, y la reinterpretación de estos hechos. Eso por un lado. Por otro lado, Aincan, que es esta obra que estaba de manera presencial dentro del museo, vamos a hacer su estreno el 10 de diciembre con un radioteatro. Estamos traspasando todo ese material para poder escucharlo. Como ya no podemos ir a estos espacios de manera presencial, estamos haciendo la traducción hacia el radioteatro de la obra Aincan, que es esta historia de la niña, ¿cierto?, que fue arrebatada en el remate de indios. ¿Ya? Eso más o menos es el trabajo que estamos realizando. No sé si alguno tiene alguna pregunta que nos quiera hacer. Podemos ir comentando. ¿Cómo se siente hacer una película así que sacarla hasta un montón de meses después? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo es sacar una, así como lo que dijo usted? ¿El radioteatro? Sí, cómo se siente hacer eso? Bueno, nosotros tenemos un texto, ¿cierto? Y ya una obra hecha de manera presencial. Ahora lo que comenzamos a hacer es una dramaturgia sonora, ¿ya? El radioteatro trabaja a partir de solamente los sonidos y las voces.
Entonces comenzamos a trabajar ahora sobre capas de atmósferas de sonidos que nos vayan armando la historia para que cuando ustedes la puedan escuchar se imaginen cómo era ese espacio, dónde estaba Incán, cómo la trataban, qué es lo que iba pasando, toda la dramaturgia que ustedes podían ver de manera corporal, es ahora la voz la que toma el cuerpo. Ese es el trabajo, bueno, cuando nosotros lo tengamos ya armado, se lo podemos presentar también a ustedes para que lo puedan escuchar. Sí, quizás aclararles a los estudiantes que, bueno, ellos no vivieron el radioteatro, quizás igual era la duda respecto a explicar qué es un radioteatro, que en definitiva un radioteatro es solamente es audio, no hay escenas, no hay video, es como una película, pero solamente se va contando. Exacto, Y son solamente los sonidos. Bueno, ahora está bastante en boga el radioteatro, ¿ah? Ha vuelto, es un lenguaje que se ocupó mucho dentro de la década del 40, del 50, porque no había televisión, ¿cierto? Luego, con la llegada del cine, la televisión desapareció completamente. Pero fíjense que este año de pandemia es un lenguaje que ha tomado gran realce porque casi todas las obras de teatro y todo lo que nosotros podíamos ver visual ya no se puede, ¿cierto?, de manera presencial, entonces se está traspasando a lo audible. Existe mucho ahora, si pueden escuchar, los cuentacuentos, ¿cierto?, el audiolibro, y el radioteatro es eso, es el teatro hecho audio. Solamente vamos a escuchar y volamos con la imaginación. Es como cuando tenemos un libro, ¿cierto? En el libro nosotros vamos leyendo y nos vamos creando las imágenes. Aquí solamente contamos con la voz, ¿cierto? Tenemos el texto, la voz y los sonidos. Vamos armando como una trama de sonido. Los ruidos de la puerta, ¿cierto? Los pasos, si alguien sirve un té, cómo suena. Es ese más o menos el trabajo que estamos desarrollando. Ahora estamos con una tarea bien, bien compleja porque Ankan, ¿cierto?, que es nuestro personaje principal, comienza a tener recuerdos del remate de indios muy difusos. Así que estamos trabajando también como con esa trama de sonidos. No sé si queda claro más o menos ahí. ujú, Sí, yo Sí, creo que sí. sí, yo creo que sí. Bueno, en honor al tiempo, queremos darles las gracias por el espacio, recordarles que esto va a estar disponible para el día domingo, que es una actividad que se enmarca dentro de las actividades del Día del Patrimonio y que también esta actividad es financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de la línea de Fondar Regional. Entonces le agradecemos a la profesora Sandra y al curso completo por su atención y no sé si estamos justo de tiempo o si alguien tiene alguna otra consulta, pero ahí, profesora, muchas gracias. No hay de qué, gracias a ustedes. ¿Alguien tiene alguna consulta, chico, con respecto a lo que se presentó? ¿No? Yo, tía, Ya, Paulina. ¿por qué nunca pudieron colocar la campana de la isla? Muy buena pregunta. La verdad es que sí colocaron la campana. Esa foto, justamente esa foto cuando la sacaron, todavía no llegaba la campana. Pero la campana la instalaron, pero resulta que la campana era muy grande para lo pequeño que era el espacio. Entonces sonaba muy fuerte. Y justo en ese momento, en la ciudad de Punta Arenas, se había creado la primera compañía de bomberos. Y adivinen quién estaba en los socios fundadores de la primera compañía de bomberos, Juan Bautista Contardi. Y bueno, ¿cuál es la relación aquí? Los bomberos, para avisar el aviso de sirena de que había un incendio, porque no habían grifos, entonces necesitaban la ayuda de todo el pueblo, de toda la ciudad, para poder apagar los incendios. Entonces los bomberos hacían sonidos de campana.
Y como justo la campana de la misión de San Rafael era muy grande, ahí lo que ocurre es que los salesianos le venden esta campana a los bomberos y la misión se instalan campanas más pequeñas. Y es así como esta campana que está en la misión llega a Punta Arenas, los bomberos la compran y posteriormente los bomberos la dejan de usar porque después aparecen las sirenas y la campana la prestan al museo para que se pueda presentar como un objeto histórico y tiene toda esta historia que es sumamente interesante porque estuvo allí en un espacio, o sea, estamos hablando de más de 120 años. ¿Cuánto, Así cuánto, que claro, cuánto tiene la campana? Ese como la, ca- objeto. la campana aproximadamente creo que es de 1895, más o menos. Claro. Sí, así que muy buena pregunta, muy buena observación. Sí, Mm. excelente. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, Ya. No, ¿Franco? no ninguna pregunta, tía. Ah, ya, ninguna pregunta, dice. Ya. bueno, Ya, muy bien. excelente. Muchísimas gracias, profesora, muchas gracias, Gracias a niños, ustedes. niños, por Sí. habernos escuchado. Ojalá que puedan ustedes ver el domingo de nuevo este video, escucharse y ojalá que también aportarles a ustedes con parte de la historia de nuestra región y los voy a dejar invitados también para el 10 de diciembre. Vamos a estrenar AINCAN en Radio Teatro en Ventana Cultural UMAC. Así que ahí si quieren les podemos pasar después el link a la profesora para que ustedes lo puedan escuchar y esta historia, cierto que es una historia de nuestra región, la vayamos incorporando también. Así que muchas gracias por su atención. Eso. Que les vaya muy bien. Igualmente, muchas gracias. Y gracias también al amigo Cristóbal, por habernos grabado la sesión también. Muchas gracias.